Hola, soy el doctor Oscar Alberto Newton Sánchez y hoy vamos a platicar un poco sobre el dengue, pero enfocado al manejo clínico del paciente pediátrico. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra plática del manejo clínico del dengue, sobre todo en el paciente pediátrico. Desde luego que sabemos que es un problema de salud pública mundial, en donde más de 100 países son endémicos y que precisamente en la región tropical y subtropical, que es donde se presenta con mayor frecuencia, afecta aproximadamente entre 2.5 y 3 billones de personas y a 120 millones de viajeros por año. La incidencia es tan importante que puede llegar a ser 100 millones de infecciones por año, con una tasa de mortalidad de 1 a 2.5%. Por lo tanto, esta enfermedad infecciosa se estima que anualmente afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo. Vimos ya que desarrollan signos clínicos entre 96 y 100 millones. La mayoría de estos son asintomáticos o presentan un cuadro clínico muy leve, que se caracteriza por fiebre, cefalea, dolor retrocural, mialgias, artralgias y manifestaciones generales. Pocos progresan a una enfermedad severa, en donde en esta se presenta ya la fuga capilar, el sangrado, plaquetopenia y lesión hepática. Un breve recordatorio nada más sobre la etiología del virus del dengue, que sabemos que son 4 serotipos, varios genotipos, en donde aunque se ha publicado algo sobre un quinto serotipo, todavía no está nada definido y se considera que es parte del 4. Entonces, todavía estamos teniendo el hecho de que son 4 serotipos con diferente número de genotipos. En total, hasta ahora son 18 genotipos. Hacer énfasis desde el punto de vista clínico que cualquiera de los serotipos puede provocar cualquier cuadro clínico de dengue. El serotipo produce inmunidad permanente para el serotipo específico que provoca la infección y produce una inmunidad parcial para nosotros. ¿A qué nos referimos con inmunidad parcial? Que los primeros 2 o 3 meses puede tener inmunidad, después ya no lo habrá. Ahora, el riesgo de dengue grave se incrementa con el serotipo que infecta, que no necesariamente es una regla, pero hemos visto que el dengue serotipo 2 es el más frecuente que se asocia con dengue grave, posteriormente el 3, después el 1 y por último el 4. ¿Qué factores de riesgo pueden provocar el dengue grave? La edad, los extremos de la vida, como son los niños y los ancianos, la presencia de una enfermedad crónica concomitante, infecciones subsecuentes por el mismo virus o por otro serotipo, y origen étnico, ¿no? Que la ascendencia africana tiene un efecto protector contra esta forma severa en las poblaciones mezcladas. Bueno, vamos nada más mencionar que el vector es importante, el principal es Aedes aegypti, el mosquito Aedes aegypti, aunque hay otros como el Aedes albopictus que también lo transmiten. El ciclo único es hombre, mosquito, hombre, y que hacer ver que en el primer mes de los mosquitos de la vida muere aproximadamente el 95%, pero el restante es suficiente para transmitir esta enfermedad. Por lo tanto, es necesario también tener un control del vector. Bueno, si tomamos en cuenta la epidemiología, hasta la semana 42 en el año 2019, como verán, tuvo un incremento muy drástico de la presencia de cuadros clínicos de dengue, en donde vemos que las barras azules nos están representando la frecuencia del número de casos, con una cierta disminución que hubo en el 2017 y 2018, pero si se fijan en la barra del 2019, que es un poco más tenue, dado que no es el año completo, tuvimos un incremento extremadamente alto. Lo mismo sucede con los casos de dengue grave, en donde la proporción sí iba a la curva a la baja desde aproximadamente 2012, y en este 2018 y 2019 se ha incrementado esta proporción de casos de dengue grave.
Aquí, por ejemplo, para esta misma fecha de la semana 42 del año 2019, México tenía una incidencia de 138 casos por cada 100,000 habitantes, que si lo comparamos con estos países, pues bueno, sería la proporción más baja, pero en realidad aquí lo que debe llamarnos la atención es la incidencia alta, la baja letalidad, que es de 0.049, y el que estamos reportando los 4 serotipos circulando en nuestro país. Específicamente aquí en Colima, para la semana 15 de este año 2021, estamos viendo que tenemos reportados 52 casos, juntando los que son dengues no graves y los dengues con signo de larva y dengue grave. Entonces tenemos hasta la semana 15, 52 casos en nuestro estado. Aquí es nada más hacer ver que pues en los últimos o los más recientes años siempre hemos estado con las tasas altas, específicamente 2013, que tuvo la incidencia más alta en el estado de Colima, y que en ese momento teníamos nada más circulación del serotipos 1, 2 y 4, actualmente con los 4. Cuando hablamos ya desde el punto de vista clínico, tenemos 4 fases bien definidas, que seguramente ya los habrán mencionado. Que el periodo de incubación, que dura de 3 a 10 días, la fase febril, que es de 2 a 7 días, la fase crítica, que es donde tenemos que poner mucho énfasis, que es entre el tercero y el séptimo día, y la fase de recuperación, que es entre el séptimo y 10º día. Esto es importante, sobre todo en el primer nivel de atención, en donde nos tocaría estar detectando estas diferentes fases. ¿Qué factores de riesgo se consideran para desarrollar un dengue grave? Pues obviamente ya habíamos mencionado la edad, que los extremos de la vida, sexo, raza, estado nutricional, infecciones secundarias, respuestas del huésped, número de susceptibles en la comunidad, eso es también muy importante para la transmisión, alta densidad del vector, en donde entre más mosquitos más riesgo, la cepa qué tan virulenta es, que también vimos que el serotipo 4 es el que más se asocia a dengue grave. Entonces esto es importante considerarlo, viendo que estamos en una zona hiperendémica. Gráficamente aquí tenemos lo que es el curso clínico de la enfermedad, o la historia natural, por llamarle de alguna manera, en donde se ejemplifica en un periodo de 10 días, y vemos que la fiebre se presenta generalmente en los primeros 3 o 4 días, que después hay una efervescencia, que es cuando entra el mayor riesgo de complicaciones a partir del 3º o 4º día, que dura hasta el 6º o 7º día, que es en donde tenemos mayor riesgo de choque y deterioro multiorgánico. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos cuando tenemos una efervescencia de la fiebre. Los cambios de laboratorio, pues bueno, puede ser que haya un aumento del hematocrito en esta fase de riesgo o crítica, con una disminución de plaquetas de manera concomitante. Estos dos datos tendrían que estar en forma conjunta para tener una significancia real en el dengue. Y desde el punto de vista de diagnóstico, bueno, vamos a verlo más adelante, pero básicamente es en qué días se presenta. Por ejemplo, la viremia la máxima de viremia es en los primeros 3-4 días. Por eso usamos la detección de NS1 en los primeros 5 días de la enfermedad. Posteriormente usamos reacción en cadena de la polimerasa para detección del virus. 2 clasificaciones importantes, las cuales utilizamos: la clasificación epidemiológica, que la divide en fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, y la clasificación clínica, que es la que estamos utilizando desde el punto de vista de consultorio, y que nos permite hacer detecciones tempranas,
que es la de dengue no grave y dengue grave, ¿verdad? Que corresponde una y otra fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Ahora, este esquema nos hace ver que el dengue puede tener signos de alarma o no tener signos de alarma. Y esto es muy importante porque, como podemos ver aquí, cualquiera de los dos clasificaciones, ya sea con signos de alarma o sin signos de alarma, tiene la probabilidad de desarrollar dengue severo, en donde pues se manifiesta la fuga capilar, la hemorragia severa y el daño severo a órganos. Pero aquí lo más importante es hacer énfasis en que cualquiera de estos dos dengues con signos de alarma o sin signos de alarma pueden llegar a desarrollar dengue severo. Bueno, aquí vemos cómo los cuadros clínicos que generalmente se presentan, la clasificación, como ya habíamos dicho, es criterios con dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma, pues es, obviamente hay que tener un diagnóstico epidemiológico en donde vive o viaja a un área endémica que tiene fiebre y que además tiene dos de los siguientes síntomas. Dos de este listado, ¿no? Que es náusea o vómito, que tiene un exantema, dolor, prueba de torniquete positiva, leucopenia y con un signo de alarma. Si es así, entonces tendríamos que confirmar con laboratorio, idealmente. Si hablamos de dengue con signos de alarma, aquí es muy importante porque requiere una observación muy estricta y estrecha desde el punto de vista médico. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos de estar atentos? Dolor abdominal, vómito persistente, colección o datos que nos den que se está acumulando líquido extravasado, sangrado de mucosas, letargia o astenia, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, elevación de hematocrito, pero como ya habíamos mencionado, con una disminución rápida de plaquetas al mismo tiempo. Y cuando ya hablamos de dengue grave, pues estamos hablando de una fuga capilar severa que nos puede llevar a choque o a síndrome de choque por dengue, y donde hay una acumulación de líquidos con falla respiratoria y lo que nos daría clínica de choque. También puede haber sangrado severo, que esta es una evaluación totalmente clínica para decidir si es severo o no, y con una falla orgánica severa, que sería en este caso alteraciones hepáticas con una transaminasemia mayor a 1000, con alteraciones del sistema nervioso central, con alteraciones de la conciencia, del corazón, de otros órganos, etc. Esta es una imagen de que la prueba de torniquete positiva, a veces nos cuesta trabajo tener imágenes reales, y aquí esta es una muestra de un pacientito, un lactante, que se le hizo la prueba de torniquete y la cual sale positiva, un acercamiento. Entonces, para que tengan una idea visual de signo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico serológico del dengue? Nuestro punto de partida son los días de fiebre, en donde ya mencionamos que los primeros 5 días, podemos hacer la detección del antígeno NC1 y posteriormente el 5.º día hacemos lo que es biología molecular para esta detección. ¿Podemos hacer diagnóstico con IgG? Sí, sobre todo si son infecciones subsecuentes. La elevación de la inmunoglobulina G generalmente se da después de 3-4 semanas en la infección primaria, pero en la infección secundaria generalmente en los primeros 3 días tenemos una elevación muy importante de la inmunoglobulina G. Entonces nos hace pensar esto en que es una infección secundaria subsecuente. Entonces, importante hacer el estudio adecuado dependiendo de los días que lleve de fiebre. Bueno, aquí justamente hacer de una manera más gráfica todavía lo que es la temperatura, como
va en concomitancia con la fiebre, ¿verdad? Y que los niveles de IgM pues los podemos tener detectables a partir del cuarto o quinto día. Entonces, primeros 5 días NS1 y posteriormente IgM o PCR y luego posteriormente IgG. Ahora el tratamiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención o en la atención primaria, pues es en donde la mayoría, como ya vimos, la mayoría de los pacientes se van a atender, dado que la minoría es la que progresa a gravedad. El tratamiento entonces lo dividimos en 3 grupos. ABC, en donde el grupo A son pacientes que podemos manejar de manera ambulatoria directamente en su casa con una vigilancia. El grupo B son pacientes que generalmente son referidos a una vigilancia y un manejo hospitalario, no necesariamente intrahospitalario, pero sí un seguimiento hospitalario. Y el grupo C, que son pacientes que se refieren definitivamente a un nivel superior para un tratamiento de urgencia a nivel hospitalario. Bueno, entonces, el grupo A, que es el que manejamos generalmente de forma ambulatoria, pues obviamente debe tener una adecuada tolerancia a la vía oral, dado que es nuestra principal intervención en ese momento. Tendrá que hacerse una revisión diaria, lo tendremos que citar diario, educar muy bien al paciente, o en este caso al familiar o responsable del niño, para detectar signos de alarma. ¿Por qué? Porque esto es tratando de que en un momento dado pueda llegar a una intervención temprana si es que pasa al grupo B de tratamiento. Hay que tratar de disminuir la curva febril. Lo recomendable, según las guías de ENCO y nuestra guía de práctica clínica en México, pues nos recomienda paracetamol, no dar ácido acetilsalicílico o ibuprofeno. Y el que se recomienda que no se dé metamizol, aunque ya hay publicaciones que los están usando en otros países y evidentemente no han tenido problema. Pero lo ideal es que sea paracetamol o incluso el uso de medios físicos para tratar de controlar esa curva febril. Ver cómo se normalizan esos leucocitos. Acuérdense que hay que estar haciendo una vigilancia diaria con un hematocrito estable que no tenga alteraciones junto con las plaquetas y verificar nada más que no haya sangrados ni datos de fuga capilar o alteraciones en la diuresis por el riesgo de deshidratación que puede haber. Entonces, básicamente nuestro mejor aliado en este caso son los familiares que cuidan al niño, para educarlos de manera muy adecuada para que detecten cualquier dato en fase temprana y puedan acudir a vigilancia en su sistema de salud o que requiera valoración a nivel hospitalario. El grupo B son aquellos pacientes con signos de alarma. Este grupo de pacientes generalmente pues tienen coexistencia de situaciones de riesgo. Por ejemplo, embarazos. Aquí es en donde entran los niños, que son pues en los extremos de la vida, que también hay que agregar ahí al paciente de la tercera edad. Pacientes con obesidad, que desgraciadamente en nuestro país pues tenemos un problema muy serio en esto. Pacientes con diabetes mellitus, que también, y no solamente me estoy refiriendo al paciente adulto, sino también ya los niños que estamos detectando con problemas de diabetes mellitus muy temprano. Pacientes con falla renal, con enfermedades hemolíticas crónicas de cualquier índole y circunstancias sociales especiales, que sería vivir solo, que no sería el caso en unos niños, o al menos eso que quisiéramos creer. Acceso difícil a los servicios de salud, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros pacientes que atendemos en el primer nivel de atención, pues tienen este tipo de problemática, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener vigilancia estrecha. ¿Qué vamos a hacer sin signos de alarma? Bueno, la hidratación oral, muy importante. Acuérdense que tienen una de las alteraciones más importantes que vamos a tener que controlar es una adecuada hidratación. Entonces hay que hidratarlos idealmente. Si no tolera la vía oral,
tendríamos que hacerlo intravenosamente con solución fisiológica o rinja. ¿Qué tenemos que dar? Bueno, de entrada se tiene que dar líquidos de mantenimiento según la edad. Si es lactante, escolar o preescolar, son la cantidad de líquidos que tenemos que dar son los requerimientos normales para esa edad. El mínimo requerido que se daría es pues para tener una adecuada perfusión tisular, con un llenado capilar adecuado, con un volumen urinario adecuado. Todo esto es obviamente desde el punto de vista pediátrico, y generalmente estos pacientes los logramos controlar en 24 o 48 horas de terapia intravenosa, siempre y cuando no haya tolerado la vía oral. Pero en cuanto se pueda, se tiene que cambiar a vía oral. ¿Qué tenemos que vigilar de manera más estrecha? La curva febril y obviamente su balance hídrico para ver ingresos y pérdidas, para que estemos adecuados en su hidratación. Presencia de signos de alarma y sus niveles de hematocrito, leucocitos y plaquetas. Esto es en estos pacientes sin signos de alarma. Cuando ya tienen signos de alarma, tenemos que de entrada tomar un hematocrito basal. Acuérdense que tenemos que estar vigilando eso. Administrar soluciones isotónicas, ya sea fisiológica, ringelactato o Harben, en ese orden, e iniciar con la administración intravenosa de 5 a 7 mililitros por kilo por hora por 1 o 2 horas. Esto desde luego con la evaluación clínica que tengamos. Después de esta 1 o 2 horas bajaríamos a 3 a 5 mililitros por kilo por hora por otras 2 o 4 horas, y posteriormente, si hay buena evolución, 2 a 3 mililitros por kilo por hora o menos, según el estado clínico que nosotros estamos verificando. ¿Qué hay que estar vigilando? Pues clínica y nuevo hematocrito. Si el hematocrito está igual o mejora poco, continuar con este volumen de 2 a 3 mililitros por kilo por hora por 2 a 4 horas más. Si la clínica tiene datos de alarma o baja el hematocrito, tendremos que regresarnos al nivel anterior en 5 a 7 mililitros por kilo por hora por 2 a 4 horas. Y esta es una vigilancia estrecha, que generalmente pues, se hace en un nivel hospitalario, pero hay unidades de primer nivel que permiten hacer este tipo de intervenciones. Y el grupo C, ¿quiénes son? Bueno, son aquellos pacientes, sin importar la edad, que tengan una fuga capilar severa, con un riesgo de hipovolemia muy alto, acumulación de líquidos con falla respiratoria, hemorragia severa, o que tengan datos de falla orgánica severo o múltiple, como por ejemplo daño hepático, renal, cardiomiopatía, encefalopatía o encefalitis. Y estos pacientes son del grupo C. Estos los dividimos en dos tipos: con choque compensado, que en este caso tendríamos que darle soluciones cristaloides de 5 a 10 mililitros por kilo por hora para pasar en 1 hora con una carga. Si hay mejoría, entonces disminuimos a 5 mililitros por kilo por hora por 1 o 2 horas, después de 3 a 5 mililitros kilo hora por 2 a 4, y después mantener a 2 a 3 mililitros por kilo por hora durante 24 a 48 horas. Si se fijan, si tenemos respuesta con esta primera carga de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, nos regresamos a lo que es el plan B de manejo. Entonces eso quiere decir que tuvimos una buena respuesta. Si no hay mejoría, tendríamos que repetir el hematocrito. Si el hematocrito aumentó, tendríamos que dar otra carga de 10 a 20 mililitros kilo hora. Si hay mejoría, entonces pasamos a esta disminución de 5 a 7 mililitros y así sucesivamente, ¿no? Si el hematocrito disminuye menos de 45%, tenemos que descartar sangrado, buscándolo de manera intensa para ver por dónde se está perdiendo ese volumen sanguíneo. El grupo C, pero ya con el choque descompensado, ahí tendremos que pasar una carga de 20 mililitros por kilo en 15 minutos para tratar de compensar, llevarlo lo más rápido posible a un choque compensado. Si hay mejoría, entonces vamos a aplicar un cristaloide o coloide a 10 mililitros por kilo en 1 hora, y si tenemos respuesta, reducimos otra vez a ese nivel de 5 a 7 mililitros kilo hora por 1 o 2 horas,
después de 3 a 5 mililitros por kilo hora y posteriormente 2 a 3 mililitros kilo hora. Esto es mínimo 24 a 48 horas. Si persiste inestable y el hematocrito baja menos de 45, insistir en buscar el sangrado, porque eso es una indicación de que probablemente esté sangrando. Si sigue inestable o el hematocrito aumentó, coloide a 10 a 20 mililitros en 30 minutos, un segundo bolo. Si hay mejoría, entonces cambiamos de 7 a 10 mililitros kilo hora para 1 a 2 horas y después cristaloide. No mejoría o hematocrito aumentó, coloide de 10 a 20 mililitros en 1 hora, que sería el tercer bolo o tercera carga, y después reducir en caso de mejoría y cambiar a cristaloide. Entonces, si se fijan, el manejo es básicamente de líquidos, y lo que pretendemos es siempre estar muy atentos en sus balances para no irnos hacia el otro lado. Entonces, ¿qué complicaciones hemorrágicas podemos llegar a tener con los pacientes con dengue, sobre todo pues choque con dengue? Administrar, en caso de sangrado, paquete globular de 5 a 10 mililitros por kilo o plasma fresco de 10 a 20 mililitros por kilo. Ahora, hay mucha controversia en cuanto a la aplicación de concentrados plaquetarios. Aún la evidencia no es suficiente. En términos generales se menciona que hay que administrar paquete plaquetario cuando tenemos 5,000 plaquetas o menos, o evidencia de sangrado importante secundario a plaquetopenia. Pero la realidad es que lo que se sugiere en términos generales es que sigamos las guías de administración de derivados sanguíneos en función de lo que estamos encontrando en la clínica del paciente. Entonces realmente aquí lo que se sugiere es usar las guías de transfusión. Importantísimo el diagnóstico diferencial. Influenza, algo que pues generalmente tenemos con mucha frecuencia, paludismo, sarampión, rubiola, fiebre tifoidea o cualquier otra enfermedad exantemática febril, que obviamente en la infancia pues tenemos muchas, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad exantemática febril tendríamos que hacerlo diagnóstico diferencial si es que estamos sospechando el dengue. Entonces, se necesita una acuciosidad clínica muy importante para hacer un diagnóstico diferencial en ese momento. Dado que no tendríamos una intervención de laboratorio de manera inmediata para hacer el diagnóstico confirmatorio de laboratorio. ¿Cuáles son las complicaciones atípicas que llegamos a tener? Bueno, pues lo hemos visto: encefalitis, hepatitis, pancreatitis, neumonitis, miocarditis y colecistitis, y muchas otras, dado que estamos hablando de una enfermedad sistémica y que generalmente te presenta una replicación viral importante. Entonces podemos tener ciertas complicaciones que los mencionamos como atípicas, pero que no lo son tanto, que aquellos pacientes que llegan a complicarse con dengue grave generalmente pueden tener alguna de estas alteraciones, por lo tanto tendremos que estar muy atentos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta plática haya sido de ayuda para ustedes, y cualquier duda pueden comunicarse al correo electrónico que aparece en la pantalla.